En el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es adición, multiplicación y división con números enteros. Recuerden, en la clase pasada trabajamos lo que fue la adición y la sustracción. Hoy vemos la multiplicación y división con números enteros. Tenemos un indicador de desempeño que es el número 3. Propone y justifica diferentes estrategias para resolver problemas con números enteros en diferentes contextos. Ojo, vas a resolver problemas con diferentes operaciones. Las operaciones va a ser la multiplicación, la división, la adición, la sustracción y la potenciación. Eso, mi objetivo claro es resolver problemas de aplicación, de multiplicación y división de números enteros. Iniciamos explicando la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? Podemos decir que la multiplicación, ojo, la multiplicación de dos factores yo multiplico su valor absoluto, ojo, multiplico su valor absoluto y debo tener en cuenta algo, la ley de los signos, que era lo que ahorita hablábamos. Decimos que la ley de signos es, si son signos iguales, me va a quedar positivo siempre, o si son signos iguales, me va a quedar positivo. Signos diferentes, me va a quedar negativo, porque esa es la ley de los signos, se aplica tanto en la multiplicación como en la división. Recuerda que en la adición y en la sustracción me dicen esto, que yo resto cuando son signos iguales, se suma y se mantiene el signo. Quiere decir, en la suma, si todos son negativos, me va a dar un positivo. Ojo, en la suma, si tengo uno positivo y uno negativo, me va a quedar negativo. En cambio, en la multiplicación no. En la multiplicación aplico la ley de los signos y me da positiva. Entonces, si multiplico 3 por 7 da 21. 3 por 7 da menos 21 porque el 7 es negativo. Recuerda que mira que acá, menos 7 y menos 3, cuando lo multiplico me da 21. Menos 3 y 7. Si te das cuenta, el 3 es negativo y el 7 es positivo y me da negativo. Si fuera así una resta ahí, yo restaba su valor absoluto y me iba a quedar 4 positivo porque el 7 tiene mayor signo. Ojo, debo tener claro que no puedo confundir los signos de la multiplicación con el de la sustracción. ¿Listo? Cuéntame, Carol. Señor, no entiendo el tercer ejemplo. El tercer ejemplo que te está diciendo es, estoy multiplicando 3, o multiplico 3 por 7, ¿cuánto es? 21, ¿cierto? Siempre tenga dos signos iguales, menos por menos da más. Ojo, siempre tenga dos negativos, se va a dar positivo. Si tienes dos positivos, se va a quedar positivo. Ojo, eso es lo que te está aplicando la ley de los signos. Si tienes uno positivo y uno negativo, te va a quedar negativo, que es lo que te está aplicando ahí. Ojo, eso es diferente a la adición y a la sustracción. Son dos cosas diferentes. ¿Quedó claro ahora, Carol? Carol, Señor. listo, vamos a la siguiente, debemos estar muy atentos. Listo, miramos ahora. Me están diciendo que la multiplicación va a tener unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Resulta y pasa, acontece, que una de las propiedades es la conmutativa. ¿Qué quiere decir la conmutativa? No importa el orden, como lo multiplique, que me da el mismo resultado. Si yo multiplico si yo multiplico 5 por 3, ¿cuánto me hace multiplicación de 5 por 3? ¿Cuánto me da? 15. 15. 15.
Y si yo multiplico 3 por 5, ¿cuánto me da? 15. 15. 15. Quiere decir que la propiedad de la multiplicación cumple con que no importa el orden, como yo lo multiplique, que siempre tengo el mismo resultado. Debo tener eso siempre en cuenta ahí. No se me puede olvidar. Listo. La propiedad asociativa, mira que ya la asociativa me dice que asocia de diferentes maneras. O asociativa es que asocian de diferentes maneras. Por ejemplo, mira que si yo multiplico 6 por 5, 6 por 5, 30, ¿cierto? Por 3, eso es igual a 90, ¿cierto? Y luego si yo multiplico 6, como está solo 6, por 5 por 3, ¿cuánto es 5 por 3? 5 15. por 3, 15. Cuando yo multiplique, si yo multiplico 30 por 3, me da 90, ¿cierto? Y 60 por 15 me da 90. Quiere decir que no importa cómo lo asocie yo, que siempre voy a tener el mismo resultado. Eso es lo que me está diciendo la propiedad asociativa. Ojo, la asociativa se diferencia de la distributiva porque la asociativa solamente asocia y aplica lo que es multiplicación solamente. En cambio, la distributiva ya me dice es que yo debo tener en cuenta que voy a multiplicar y a sumar. Observa en la distributiva, te dicen la suma de dos números, mira lo que te dice, la suma de dos números ojo, la suma de dos números me dice que es igual a que yo multiplique, ojo, a que yo multiplique, mira que es claro, la suma de dos números por un tercero es igual a la suma, ojo, a la suma de los sumando en el tercer número. En otras palabras, se resuelve primero la suma o la resta y luego se multiplica o se divide, se multiplica por el número. Observa algo acá. Es lo mismo, mira que te estoy haciendo ejemplo, es lo mismo que digo 7 por 5 más 3, 5 más 4, 9. Eso es igual a 9. Ahora me dicen que multiplique 7 por 5. Ojo, 7 por 5, 35. ¿Cierto? 35. 35. Ojo que aquí me dieron que primero esto, sumo el paréntesis y coloco el de afuera. Ahora resuelvo acá. 7 por 5 da 35 más 7 por 4, 28. Me dicen que el número que yo voy a buscar o le voy a aplicar la distributiva, lo que hago es colocarlo en ambos lados de la igualdad. Entonces decimos que tengo el número multiplicado por el número. Observa ahí, cuando yo haga 9 por 6, 9 por 7, ¿cuánto me da? 63. 63, ¿cierto? Eso es igual. Cuando yo sume 35 más 35 más 28, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me daría eso? ¿Quién me dice? 63. 63. Observa algo. No importó que primero multiplique y luego sume, o que sumar y luego multiplicar. Ojo, la propiedad distributiva dice que distribuye cada uno de los valores. Distribuye cada uno de los valores. Y mira que me da lo mismo que yo coloque una primera multiplicación o que yo haga una multiplicación y una división. Y por último tenemos el elemento neutro, que se llama elemento neutro al número 1 porque no importa con cuál lo multipliques, que siempre voy a tener el mismo resultado, es lo que me dice ahí. Y esas serían las principales propiedades. Ojo, conmutativa no importa el orden como lo pongas, 3 por 4 y 4 por 3. La asociativa ya te toma más de 3 números. Ojo, asociativa te asocia de diferentes maneras. Luego viene la distributiva, que es la suma de dos números por un tercero.
es igual a la suma de cada uno de sus sumandos por el tercer número. Entre otras palabras, se resuelve primero la suma de la resta, siempre está en paréntesis, y por último se multiplica. Y teníamos el elemento neutro, que ahora va a ser nuestro punto de referencia, que es el número, ojo, ahí en la recta numérica es el 0 porque a partir de ahí me dice derecha e izquierda. Acá me dice que el producto de cualquier número por 1 es el mismo número. Quiere decir que si tengo 50.000 por 1, a la 1 quiere decir 50.000. Ojo, si tengo uno solo, siempre voy a tener en cuenta que va a ser mi elemento neutro, va a ser el 1 porque no me lo afecta en nada, solamente el 1. Luego miremos acá los ejemplos. Me dice 3 por 6 es igual a 18. Mira que en muchos libros no aparece el más, en otro aparece, mira, te lo escribo las dos nomenclaturas. Si le pones el más, quiere decir que solamente está hablando de enteros positivos. Si no le pones el más, puedes asumir que eso va a ir para conjuntos infinitos o conjuntos no infinitos. Entonces debemos tener en cuenta eso ahí. Luego me dicen que para yo hacer una división no más que un reparto entre un número de cosas. A una división le puedo sacar partes. ¿Cuáles son las partes o los elementos? División, b diferente de 0, ojo, el dividendo, el residuo y el cociente. Listo, podemos mirar algo. Si yo quiero hallar el dividendo, solamente basta con multiplicar el cociente por el divididor y encuentro el dividendo. Ojo, solamente multiplico el dividendo, ojo, si yo quiero hallar el dividendo, debo hacer es multiplicar el cociente por el residuo. Es lo que debo hacer para poder recordar que la multiplicación y la división, tienen una relación estrecha. Recuerda que desde una multiplicación puede hacer una división para verificar si el resultado está bien, o puedo decir que de la división puedo hacer una operación. ¿Listo? Teniendo en cuenta cada uno de los elementos del dividendo, es la cantidad que voy a dividir, el divisor es la cantidad con la que voy a dividir, el residuo es lo que le sobra y el cociente es el resultado. ¿Listo? Observa aquí, para hallar la suma, para hallar el cociente entre dos números exactos, de dos números enteros se dividen los valores absolutos. Ojo, siempre divido los valores absolutos y el dividor también de igual signo, el cociente es positivo. Ojo, si es de igual signo, el cociente va a ser negativo. Si es de igual, va a ser positivo. Mira la ley de los signos, es la misma de la multiplicación. ¿Listo? Señor, en todas las operaciones de números enteros es la misma ley. Si son iguales, se suman y si son diferentes, se restan. Es negativo y otro. Es correcto. Así es, siempre debo tener en cuenta la ley de los signos. Y miremos ejemplos de división. 6 entre 2 da 3. 12 entre 3 da 4. Mira que menos entre menos da más. Eso lo debo tener en cuenta ahí. Que siempre tenga dos signos iguales me va a dar positivo. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, vamos a mirar ahora la división. Ojo, la división puede ser exacta o inexacta. Mira que en todas te he puesto la ley de los signos para que la vayamos concientizando, vayamos trabajando. Ojo, mira aquí. Cuando ambos son positivos, el resultado me da positivo. Cuando uno es positivo y el otro es negativo, me da negativo. 32 entre 4 da 8. Recuerda que el menos lo puedo colocar. Ojo, el menos se debe colocar, el que es opcional es el más. O positivo o negativo. ¿Listo? Luego tenemos, ojo, mira aquí esta pregunta. Hay que repartir 60 hojas
de papel carta. Voy a repartir las 60 hojas de papel carta a 4 personas. ¿Cómo lo harías tú? ¿Quién me dice cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Vamos a ver quién toma la Dividiendo palabra. 60 entre 4. ¿Cuánto te daría el resultado? 15, profe. Ojo, ¿qué quiere decir repartir? Repartir es distribuir, es dar, pero en partes iguales siempre. Siempre debo tener en cuenta que voy a darlo en partes iguales, siempre en partes iguales. Y vamos a observar el ejemplo acá. Miremos el ejemplo. Mira que te lo estoy haciendo de forma didáctica aquí. Ojo, si yo tengo 60 bolitas, mira que estoy poniendo números pequeños para que comprendas qué quiere decir la división. Yo tengo 60 bolitas aquí. 60 bolitas. Te estoy diciendo que armes, en otras palabras, que armes grupitos, que tienes que armar 4 grupos. Porque te estoy diciendo lo divides entre 4, es armar grupos. Si te das cuenta, yo empiezo a decir que yo puedo distribuir eso en 4, voy a tener 4 grupos. Si empiezo a darle vueltas a cada uno de ellos, puedo observar que me dan 15 bolitas cada uno. Cuando tenga las 15 bolitas, cuando tenga las 15 bolitas en cada grupo, si yo multiplico 15 por 4, me da 60. Mira que es el mismo. Ojo, dividir más que repartir en partes iguales. Mira que ahora el círculo amarillo no me quedó nada porque todo lo repartí. Ojo, y esta es una división exacta. Exacta porque recibe 0. Mira que si yo multiplico el cociente, ojo, si yo multiplico el cociente por el divisor y le sumo el residuo, me da el resultado. Si yo multiplico entonces 15 por 4, 15 por 4 es 60. El residuo es 0, si no le sumo nada me queda lo mismo, 60. Entonces van a haber divisiones exactas y unas inexactas. Exacta quiere decir que no sobra nada. Inexacta que me sobra. Listo, podemos mirar ahora. Hay que repartir 17 lápices entre 3 personas. Ojo, voy a repartir los 17 lápices ahora entre 3 personas. Yo debo colocar mi división, tantearla. Me dice entonces que me queda lo mismo, 17 bolitas. Ahora aquí saco de allá y cojo nada más 17 y la voy a repartir en 3 grupos. En 3 grupos que queden con la misma cantidad, que nadie quede con más ni con menos. Si yo puedo observar, tengo las 17. Al yo entre los 3 grupitos, sale a 5 cada uno, pero me sobran 2. Entonces decimos que es una división inexacta. Inexacta quiere decir que me sobra residuo. Dime, Carlos Reyes. Señor, disculpa que le interrumpa, pero ¿qué pasaría si sería la división más fácil o difícil si hubiera que entregarle 17 lapiceros entre 17 personas? ¿Cómo así? No te... O sea, por ejemplo, yo voy a modificar su ejemplo. Mira, ahí dice que hay que repartir 17 lapiceros entre 17 personas en dimensiones inexactas. Entonces, ¿cómo sería si yo digo hay que repartir 17 lapiceros entre 17 personas? O si voy a repartir 17 lapiceros entre 17 personas, sería 1. A cada uno nos corresponde 1. O la división es más que es dividir, repartir en partes iguales. Ojo. Sí, en dado caso puedo decir 17 entre 25. Tú dirás, eso no se puede. Si se puede, se hace 0 algo. Ojo, siempre debo tener en cuenta la cantidad de valores que me están dando. Ojo, división quiere decir que les tiene unos elementos como es dividendo, divisor y residuo. Ojo, eso lo debo tener presente ahí. Reyes, ¿quedó claro? Ojo, si tienes 17 lápiz y va entre 17 personas, sería un lápiz para cada persona. Sí, ya yo voy a dividir 17 entre 20, entre 25, ya me daría un número decimal, un número chiquitico, ya no sería entre enteros, sino entre decimal. Eso observamos acá. Recuerda que, siempre debo tener en cuenta, y yo hice énfasis en eso, recalqué eso,
para dividir números enteros, puedes utilizar la regla de los signos. Ojo, puedes utilizar la regla de los signos para tú resolverla, pero lo más lógico es que ya tú las tengas presentes ahí en tu cabecita, ¿listo? Si A y B tienen igual signo, mira las conclusiones que van a dar. Si A y B tienen igual signo y B es diferente de 0, el cociente de A, ojo, el cociente de la división de A es B, es positivo. Pero si A y B tienen distintos signos y B es diferente de 0, el cociente de la división es negativo. Ojo, si tienen uno positivo y uno negativo, el cociente va a ser negativo. Luego, decimos que al dividir un número entre 0 por cualquier número A diferente de 0, entonces esto resultaría 0. Y con esto daría por terminada la explicación en el día de hoy de lo que es la adición y la sustracción de números enteros.